Muchísimas gracias por la invitación, Dome. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Doctor, ¿qué desafíos tenemos en la educación de aquí a 5 años? Bueno, hay muchos desafíos, pero principalmente tenemos que pensar en que hay una gran brecha en los que tienen acceso a Internet y los que no tienen acceso a Internet, los que están puntualmente en el gran desafío de adentrarse en una era donde la inteligencia artificial tomará cada vez más fuerza, teniendo en cuenta un dato que el 60% de los jóvenes, particularmente en Argentina, en Colombia y en otros países de la región, no terminan el secundario. Chicos de menos de 10 años, 5, 4 no entienden un libro entero de lo que están leyendo, y los desafíos que se vienen sin duda en un momento donde la inteligencia artificial se va a fusionar con el cerebro humano son demasiados en función a lo que depara la educación principalmente. Ingeniero, ¿qué es la industria 5.0 y el metaverso industrial y por qué debemos ya prepararnos? Bueno, la industria 5.0 es la fusión del humano con la máquina, como bien decía antes. A diferencia de la industria 4.0, la industria 5.0 nos trae el desafío de hablar de la desindustrialización de la industria, nos habla de la educación inmersiva, de lo que va a ser sobre todo el estar en un entorno con la robótica social, donde los humanoides, es decir, robots con inteligencia artificial, van a convivir entre nosotros en un momento donde la inteligencia artificial está creando lo que se denominaría, como tú bien has dicho, la era sintética. Y la era sintética es un reemplazo de lo físico puesto en algo que parece que es real, pero no es real. Y cuando hablamos de eso, no solamente hablamos de las imágenes humanas en representación artificial, sino también que hablamos en función a estar comiendo algo que parecería ser, por ejemplo, carne, pero sea carne a base de vegetales, pero la voy a sentir como que es carne de vaca, o estar viendo una película y no saber si son actores reales o no, estar escuchando música creada también por personas que no existen, estar interactuando con un asistente que parece humano, pero en realidad no, y también el gran desafío que va a traer los asistentes personales de cada uno de aquí a los próximos 10 años, que van a generar una identidad sintética. Nosotros tenemos hoy una identidad física, que es nuestra cédula de identidad. Después tenemos una identidad digital, que es nuestra apariencia en las redes sociales. Y ahora la identidad sintética, que va a hacer que todos nosotros tengamos, de aquí a los próximos 10 años, un clon nuestro que actúe en función de trabajar por nosotros, responder por nosotros, con la inquietud de si en algún momento no nos va a terminar reemplazando a nuestro yo real. Doctor, hace 2 semanas usted lanzó con Space Kid Foundation el primer vino Malbec al espacio. Esta es una noticia, es una primicia. ¿Cuál fue la idea de hacer esto? Bien, la idea de haber lanzado el primer Malbec al espacio fue principalmente con la idea de anunciar algo que impacte a la educación en América Latina, teniendo en cuenta que, como bien venimos hablando, son muchos de los desafíos que tenemos en la región, pero principalmente el más importante es preparar a los más jóvenes para lo que va a ser una era donde el metaverso industrial, la computación cuántica, lo que va a ser justamente la formación de expertos que se necesitan, que en América Latina estamos hablando que solamente en tecnología tenemos un gran problema, menos del 1% de la población tiene un título en tecnología y solamente tenemos 100.000 graduados anuales, con lo cual la cuestión de reentrenamiento laboral en todas las áreas y la necesidad de impulsar la educación espacial es fundamental. Y el hecho de lanzar un vino tiene un significado muy importante. El primero es lo que va a ser la producción de alimentos en el espacio y de bebidas en el espacio, de materiales en el espacio, y esta idea de que de aquí a los próximos 30, 40 años vamos a una era interplanetaria. O sea, no solamente vamos a estar conviviendo con esta idea de lo que antes hablábamos de que es el metaverso industrial, ¿no? Que es justamente la producción de lo que hoy producimos en el ámbito físico, y que gracias a la hiperconectividad global, como empresas que están impulsando esto del Internet satelital como Starlink, nos van a permitir expandir lo que es la realidad y expandir la posibilidad de poder trabajar, por ejemplo, en la Tierra para la Luna, a través de humanos que tengan la posibilidad de mover sus avatares robóticos en la Luna, de poder trabajar en función a lo que sea esta representación sintética en mundos virtuales, con lo cual este mensaje era principalmente decir, América Latina puede llegar al espacio, principalmente, luego abrirle la mente a los jóvenes de que la producción de alimentos y de bebidas va a estar en el espacio,
y entrar en la historia como que somos los primeros en lanzar un vino al espacio que es espacial, porque la bodega Petrus de Francia había lanzado 12 botellas, pero habían sido puestas en la Estación Espacial Internacional. Esta es la primera vez que se expone un vino en el espacio, donde prácticamente toda la botella se ve en el espacio, y estuvo durante 3 horas a más de 33 kilómetros de la Tierra. Lo felicitamos por esa iniciativa, sin lugar a dudas. Pero ahora quisiera que me comente acerca de Human Versus Academy, el primer centro de capacitación en tecnología justamente para potenciar al ser humano. Así es. Bueno, Human Versus Academy nace en los 30 años del Colegio Logos Academy en Guayaquil, Ecuador, con la idea de empezar a trabajar en esto que estamos hablando, que vamos a necesitar mucho potenciar al ser humano desde las habilidades que nos hacen ser seres humanos, y en tecnología, en un entorno que es el entorno que tarde o temprano todas las instituciones van a tener que empezar a usar, que es el metaverso. Actualmente nosotros estamos utilizando el metaverso a través de Spatial, donde hacemos las capacitaciones, pero también le damos al usuario la posibilidad de utilizar Google Meet o realidad aumentada, es decir, puede el usuario usar cualquiera de las 3 plataformas para esta educación. ¿Por qué es importante en una empresa como Human Versus Academy en un contexto como el de América Latina? Porque tenemos que pensar en que tenemos un gran problema de empleabilidad, no de empleo, sino de empleabilidad. El 49% de todos los puestos de trabajo en la región no se pueden cubrir justamente porque faltan expertos en tecnología. Empresas que te ofrezcan la posibilidad que en capacitaciones cortas de 4 horas tú aprendas a utilizar la inteligencia artificial, o tú aprendas a cómo potenciar las habilidades humanas o cómo humanizar a la tecnología, es esencial. ¿Por qué? Porque el empresario que no entienda esto, o la persona que no entienda esto, probablemente en los próximos 5 años la idea de futuro de esa persona sea un subsidio, razón por la cual es muy necesaria la cuestión del reentrenamiento laboral en todas las áreas, porque esto que estamos hablando de capacitarme en tecnología es transversal a todas las áreas académicas en la actualidad. ¿Cómo va ese proyecto y qué planes hay con Ecuador justamente? Bueno, está la posibilidad y estamos en tratativas en este momento que en los próximos 2 meses visite el Ecuador para justamente hacer conferencias a empresas donde se hable obviamente de este hito histórico de haber lanzado un vino al espacio, que permite abrir un poco la mente de los empresarios que puedan ver esta presentación, donde ahí se hable puntualmente de la necesidad de por qué se tiene que entrenar o recapacitar a sus empleados en virtud y en función a que si no hay una recapacitación en ese sentido de lo que es la importancia del reentrenamiento laboral en las empresas, no solamente en Ecuador, sino en América Latina en general, esas empresas van a cerrar y esas empresas se van a encontrar ante una cuestión que ya hoy está pasando. Las empresas que hoy están utilizando inteligencia artificial en sus modelos de negocio, se prevé, según Reuters, para el próximo año, que van a estar ahorrando 4 horas de trabajo semanales. Entonces necesitamos empezar a concientizar cuanto antes, razón por la cual creo que la idea de visitar el Ecuador para anunciar toda esta cuestión de lo que fue el lanzamiento de Vino al Espacio y la necesidad de que se reentrenen las empresas en Ecuador con estas capacitaciones cortas en tecnología y en humanización va a ser clave. Así que esperemos que próximamente me tengan por Ecuador, que espero que así sea. Cuando usted ha venido al Ecuador, básicamente ha dado conferencias. En alguna oportunidad estuvo con CEOs de algunas empresas muy destacadas del país. ¿Qué tema abordaron y cuál fue el enriquecimiento que le dejó aquella experiencia de visitar nuestro país? Bueno, la última vez que estuve en Ecuador estuve dando conferencias en Quito y Guayaquil, o sea, la primera la di en el Hilton de Quito, ante 200 CEOs de empresas, donde participaron empresas muy importantes, lo mismo en Guayaquil. Y la idea de esas conferencias, que más que conferencias fueron como talleres, porque duraron prácticamente 3 horas y media, y donde hablamos de la importancia de lo que era el metaverso en la industria. Hoy tal vez para muchos el metaverso, por lo que vieron que pasó con Mark Zuckerberg y Meta, no le creen mucho a que realmente esto sea un modelo de negocio, y ahora inclusive están hablando de un invierno de la inteligencia artificial. O sea, y si nos basamos en lo que dicen por lo general los medios o los que especulan con las noticias, estamos complicados. Tenemos que ver cómo va evolucionando la tecnología, porque cuando fui al Ecuador la última vez hace 2 años, los CEOs estaban muy preocupados de cómo incorporar el metaverso, y hoy, 2 años más tarde, están preocupados de cómo incorporar la inteligencia artificial. Y lo que diría
es que deberían de preocuparse porque ahora es el metaverso más la inteligencia artificial que va a dar la posibilidad de abrir este abanico de lo que es ya no el metaverso industrial como la palabra, sino la computación espacial, que es esto que de alguna forma Meta no lo vio, pero que sí lo vio Apple a través de que ya se amplía la realidad porque empezamos a ver lo que nuestros ojos no ven y que gracias a la tecnología nos amplifica el panorama y nos abre la oportunidad, por ejemplo, de abrir este concepto de que el conocimiento se duplica cada vez más rápido. Hoy se está duplicando cada 12 horas y en el 2030 se va a duplicar cada 12 minutos, que me obliga a mi empresario o me obliga a mi estudiante o me obliga a mí como trabajador empezar realmente a ver cómo funcionan todas estas tecnologías y las aplico a mi modelo de negocio en una era donde vamos a hablar de era de abundancia para los que sepan utilizar la tecnología y se empoderen cada vez siendo mejores seres humanos. Increíblemente quienes están más empoderados de la tecnología, doctor, son los jóvenes, los niños. Cuán importante es poder potencializar la tecnología en el ser humano, sobre todo en esos colegios donde los chicos ya a veces desde sus casas tienen la tecnología a la mano, pueden conectarse con otros mientras juegan. ¿Cómo hacer que en los colegios ya se empiece a implementar? O cuán importante, tomando en consideración que hay países subdesarrollados que todavía les cuesta aceptar la tecnología. Principalmente lo más importante que los educadores y las instituciones tienen que entender es que hoy no se tiene que educar, hoy se tiene que inspirar, porque la educación se está encontrando en Google y la educación como tal cada vez es más asequible, cada vez es más fácil acceder a los que tienen dispositivos móviles. Pero también tenemos un gran problema, como tú lo acabas de mencionar, que los países subdesarrollados sobre todo tienen este tema de que hay muchas zonas rurales, aproximadamente el 32% de América Latina todavía no tiene conexión a Internet, razón por la cual eso está generando una brecha muy importante en la hora de acceder a esta nueva educación o sobre todo de prepararme para el futuro. Pero los que sí tengan acceso a Internet, los que sí tengan acceso a capacitarse a través de Internet, tienen que tomarlo como una iniciativa de complementariedad con la educación tradicional, porque si la educación tradicional sigue haciendo que tú proyectes tu memoria como lo más importante y se trabaje con la repetición como lo que se prioriza a la hora de calificarte como estudiante, estamos cometiendo un gran error porque tenemos que en este momento hacer que la imaginación sea la base de la educación. Sin imaginación no va a haber futuro porque el conocimiento cada vez es más líquido. Entonces, si el conocimiento es líquido y tengo algo que en el 2049 va a ser 1 billón de veces más inteligente que cualquier ser humano en la Tierra, ¿cómo hago para potenciar a mis alumnos o cómo hago para, como una institución académica, seguir siendo efectiva? Bueno, obviamente, trabajando en las habilidades que nos hacen ser seres humanos, que nos van a diferenciar de las máquinas y que de alguna manera cuando lleguemos a ese punto de habilitarnos con la inteligencia artificial, nos permita no quedar dormidos con una inteligencia artificial que nos hable todo el día y nos bloquee lo que tenemos, que nos diferencia de cualquier dispositivo inteligente, que es la supraconciencia, que es la conciencia del espíritu, lo que hace que nosotros estemos vivos y podamos ver esta realidad como una realidad que es tangible. Eso si las cuestiones académicas o los sistemas educativos no entienden, se va a generar un gran problema, no solamente del que tenemos hoy, que es la empleabilidad, sino qué hacer con tantas personas sin un propósito o perdidas en un mundo donde lo intangible, donde la imaginación y la pasión van a ser las bases de ese nuevo mundo. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Chris Miniu, él es CEO de Space Kid Foundation y cofundador de Human Versum Academy. Gracias por habernos atendido. Sabemos que estamos con 2 horas de más en Argentina, ¿verdad? Ya son las 2 de la tarde, casi las 3. Así que muchísimas gracias, doctor, por habernos dado un poco de su tiempo, enriqueciéndonos siempre con toda esa sapiencia que usted tiene. Un abrazo grande hasta Argentina y que tenga una excelente tarde. Saludos por Ecuador. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Quédese en sintonía de 92.5 Radio Forever.